como coeficiente, o 5 sí, octavos. un octavo, 5 octavos. ya, 5 octavos, 1, C. Por debajo de 5 octavos, en esta 3 fila cuartos. teníamos 3 cuartos. Después otro 14 sobre 81. 14,81 avos, ¿sí? Y dijimos que introducimos el vector columna. A veces lo representan así. También es válido así. De 1, de 2, de 3. Esto era igual. ¿Cuáles eran 10, los 10, ¿cuánto? 8, 8. 10, 8, 8, ¿no? Sí. Entonces lo que necesitamos es esta parte. ¿Cuánto nos ha salido esto? Entonces esto tendría que ser así. Un vector. Recuerden que esto es 3 por 1. Esto es 3 por 1. Entonces, ¿cuánto hemos multiplicado así, no? ¿Sí? Entonces sería de 1. 1 por D1, 0 por D2, 0 por D3. Y la segunda. Y esto por esto. ¿Cuánto ha salido? Ustedes me dicen que estoy bien. 5, 8 de 1, 5, 8 de 1, 1 de 2, más 1 por D2, 0 por D3, 0 nomás, esto sería 0, desaparece. Luego tenemos esta fila por la columna. 3 cuartos por D1. D1, 3 cuartos, 14,81 por D2, más 14,81 por D2. Luego tenemos 1 por D3 más D3. Entonces, aquí dice si, perdón, aquí me he equivocado. 3 por 13, ¿no? Los índices, subíndices internos son iguales. Y mi resultado va a ser un vector columna. Aquí está el vector columna. Un elemento, el segundo elemento, tercer elemento. Eso se iguala con el vector de términos independientes, que los veríamos así. Entonces, estos dos vectores son iguales si este elemento es igual a 10. Entonces decimos D1 igual a 10. Este segundo elemento es igual a 8. Pero aquí yo tengo que buscar el valor de D1 o reemplazar y determinar el valor de D2 igual a 8. Y este elemento es igual a 8, porque este es un vector columna 3 por 1. Y este también es 3 por 1, por eso estamos igualando, ¿no? Son dos vectores iguales. Entonces decimos 3 cuartos de 1 más 14,81 avos
por D2 más D3 igual a 8. Pues hemos formado un sistema de ecuaciones al multiplicar a este nivel. D1 es igual a 10, reemplazo. Entonces puedo decir ecuación 1, 2 y 3. Han encontrado los resultados de 1 igual a 10, ¿no? De 2, ¿cuánto vale? 7 Más cuartos. 7 cuartos. De 2 igual a 7 cuartos. Después, 16 sobre 81. de 3, 16 sobre 81. Entonces, hemos encontrado el vector D. El vector D de componentes de 1, de 2, de 3, de valores. De 1 vale 10, de 2, 7 cuartos, de 3, 16 octavos. Es 81, dije. Ah, sí, aquí 81, 81. Ya. Muy bien. Ya está. Ahora vamos con la segunda parte. Hasta ahí es la primera parte. La segunda parte, ¿qué es lo que nos queda en la ecuación matricial? Nos queda la matriz triangular superior, nos queda el vector de incógnitas, nos queda el igualar al vector que hemos calculado, D. Entonces, esta es nuestra segunda parte. A ver, ¿cómo está esto? Puedo escribir hasta ahí. Entonces, vamos a plantear. Me van a dictar la matriz triangular superior. A ver, primer término. 8. ¿Cómo? 8. Después, 3. 2, 2, 0, 0, 81 sobre 8, 81 octavos. Después, 11 cuartos, 11 cuartos. Después, lo último, 812 sobre 81. 112 sobre 81. Entonces, esa es nuestra matriz triangular superior. Multiplicado por el vector de incógnitas x1, x2, x3. Eso, esto es 3 por pool. Entonces, fíjense, podemos multiplicar, ¿no? Ya sabemos cuándo se multiplican dos matrices, ¿no? Es igual al vector D. ¿Algo está mal? Término de la primera fila es 3. El término de la primera fila es 3, 8 en lugar de 8. En lugar del Primera 7, Ah, me hacía 1, 2. 3. Pues ya está. ¿Cuál más?
Entonces, esto es 3 por 1. Entonces, primero multiplicamos esta parte, ¿no? Que nos interesa es esto. Como lo hemos hecho. Fila por columna. Entonces tenemos 8 por x1, 8 por x1, 8 por x1, 3 por x2, más 3x2, más 2x3. Multiplicamos la segunda fila por la primera, por la columna del vector x. Entonces tenemos así, ¿no? 0x1 más 81 octavos x2 más 11 cuartos por x3. Multiplicamos la tercera por la fila de x. Tenemos 0x1 más 0x2 más 812 81avos x3. Entonces esto queda igualado al vector b diez 7 cuartos y 16 81avos. Sí quedaría. Entonces, aquí tengo una matriz fila, que es digo columna, 3 por 1, aquí otra matriz columna. Entonces, estos dos son iguales si el primer elemento de la matriz o del vector columna, x1 más 3x2 más 2x3 es igual a 10. Segundo elemento se elimina y solo nos quedaría 81 octavos x2 más 11 cuartos x3 igual a 7 cuartos. Tercer elemento, 0, 0, quedaría 812 81avos x3 igual a 16 81. Entonces aquí otra vez hemos formado un sistema donde, ¿cuánto hemos obtenido x3? 4 sobre 203. Ya, x3 igual a 4 sobre 203, ¿no? ¿Sí? Sí, x2, ¿cuánto era el valor de x2? 34 sobre 203. Ya. Finalmente, x1 igual 140 sobre 203. 7, ¿no? Sobre 203. Entonces, con estos valores tenemos el vector x, el vector solución, 4, 203.
44, 203 y 7, 203. Entonces, esta es la respuesta de la solución. Entonces, esto yo puedo, para verificar, puedo reemplazar en el sistema de ecuación. El sistema de ecuaciones a resolver, ¿no? Pues nos hemos planteado. Entonces ahí termina. Hacen un reemplazo en cualquiera de ellas y vamos a tener la solución, ¿no? Muchas veces nos obliga a reemplazar en las tres. A veces en una ecuación da bien y en la otra puede haber una variación porque hemos redondeado o algo ocurrido, ¿no? O sea, a veces el sistema no es estable. Muy bien, ¿cómo lo ven el procedimiento de resolver? Se acorta, ¿no? Miren, se ha transformado en, ni siquiera, porque en un sistema escalonado, ¿no? Donde ya podemos hacer el reemplazo. Ocurre en las dos ecuaciones. Fíjense dónde me he puesto aquí. O sea, al multiplicar los vectores me define este sistema donde es fácil resolverlo y luego se plantea este sistema en la segunda etapa a resolver y finalmente tenemos el sistema, ¿no? Que es, digo, el resultado del sistema. ¿Alguna Miguel, duda? Sí, a ver. a mí el X1 me sale 204 sobre 203. No, 240 sobre 203. 240. Sí, es 240. Igual a mí. Sí. El X, ¿qué valor de X? X1. Ya, a ver, anotaremos. Aquí dice X1 igual a ¿cuánto? Sobre 203. Uy, esa. A ver, ¿quién me dice X2? X2. X2 y X3 están bien. Ay, ay, ay. Ah, entonces aquí nomás el primer término sería la corrección. 240. En X1 ahí. ¿Qué digo en X1? Ya. X1 y hemos puesto, ¿cómo hemos puesto aquí? Hemos puesto mal. Y luego he puesto como hemos obtenido 240, 203. X2, 34, 203. X, a ver, X, está bien. 4, 203. Ya, así sería, ¿no? Bien. La verificación, ¿no? El resultado obtenido debe verificarse en el sistema. Bien. Entonces, ese es el procedimiento. Los métodos directos que hemos visto de eliminación gaussiana, Gauss-Jordan y ahora descomposición Lu, son métodos directos.
pero generalmente estos métodos directos trabajan con sistemas no muy grandes, no muy grandes. Los sistemas grandes, cuando decimos, están constituidos por 40 ecuaciones, 30 ecuaciones, 50 ecuaciones, etcétera, ¿no? Los economistas trabajan con sistemas más grandes. Ya. Entonces el problema cuando el sistema es grande es de establecer, o sea, que uno va construyendo cada ecuación. No todas las ecuaciones del sistema tienen, vamos a decir, todos los términos, ¿no? Para x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, etc. En la vida real, cuando ya se hace una aplicación, es posible que tengamos faltando, o sea, el coeficiente de x1 sea 0, o que no esté el término con x2, o x4, o x5, etcétera, ¿no? Este sistema nos permite, cuando ustedes aplican a un sistema de ecuaciones donde se aplica, ¿cómo llamamos esto? Las leyes de Kirchhoff, ¿no? En el análisis de circuitos, o sea, las mallas, establecemos ecuaciones lineales al final. Entonces ahí sí podemos, eh, vamos a hacer en otro momento el planteo por lo menos, de buscar la intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3, ¿no? Todo trabajando con corriente continua, ¿no? La corriente alterna para los electrónicos, ¿con qué tipo de números trabajamos? Números complejos. Números complejos, ¿no? Entonces aquí nosotros nuestra aplicación de nuestros sistemas lineales lo podemos hacer a circuitos con corriente continua, digamos, ¿no? Así que establecer sistemas de ecuaciones para poder resolver. Muy bien. Entonces, estos métodos directos trabajan con sistemas no muy grandes, ¿no? Cuando ya son grandes, vienen ya los métodos iterativos. Vamos a ver un poco, ya sobre esta base ya no es. Lo otro, digamos, puede fallar si no hemos establecido bien la composición del sistema, es decir, el orden, tomando en cuenta los teoremas que hemos indicado, ¿no? El teorema de diagonal dominante, el teorema de diagonal dominante y restricta. Ahí sí o sí vamos a ver, vamos a inventarnos un ejercicio corto nomás vamos a hacer para establecer cuál es el fundamento del método, ¿no? Entonces, para el examen cualquiera yo voy a decir, a ver, resuelva el sistema utilizando tal método. Y hay que hacerlo, ¿no? Después en la vida diaria ustedes escogen el método, ¿no? Tienen. Si el enunciado no dice nada, entonces ustedes utilizan el método que más les convenga. ¿Se acuerdan cómo se llama el método? Entonces haríamos métodos indirectos, serían métodos de iteración. Métodos aproximativos también diría. Métodos numéricos también pueden decir, ¿no? Entonces aquí hemos dicho que hay dos métodos, ¿no? El método, ¿cómo se llama? El método Gauss. ¿Qué Gauss? Buscando un marcador rojito, ya se acabó mi marcador.
Gauss-Seidel, ¿no? El método. Ay, caray, no tengo marcador rojo. Ya, método de Gauss-Seidel. Entonces, en este método planteamos nuestro sistema, ¿no? Vamos a hacer primero nominal. Decimos A11, X1, A12, X2, es más A13, X3, igual a B1. Esa es nuestra primera ecuación. Segunda ecuación. A21, X1, A2, 2, X2, más A2, 3, X3 igual a B2. Tercera, A31, X1, más A32, X2, más A33, X3, igual a B3. Entonces nosotros dijimos, a ver, tenemos la primera ecuación, segunda, pero este ordenamiento de primera, segunda, yo tengo primero que, ordenar las ecuaciones, por lo menos ecuaciones, aplicando el teorema P1 de diagonal dominante. Diagonal dominante hemos dicho que yo ordeno las ecuaciones de tal manera que el primer coeficiente sea mayor con relación al resto de los coeficientes que aparecen en la fila. Seguimos descendiendo, o sea, ordenando, buscando que este coeficiente sea mayor en valor absoluto comparado con A21, comparado con A23. Lo mismo, este coeficiente de la diagonal dominante, vamos a poner diagonal dominante. Esos elementos deben ser en valor absoluto mayor que el resto de los coeficientes en la fila. Ese es el teorema de diagonal dominante, el teorema 1. Y cuando dice A11, ya en el teorema T2, del teorema 2, dice que en este caso A11, o puedo decir, generalizar como AI, A44, A55, debe ser mayor que la suma de los elementos A, I, J de la fila. O
sea, este A11 va a ser igual, mayor que la suma de estos dos. Esa sería la segunda condición. La primera, generalmente partimos con la primera, ¿no? Que por lo menos sea ese término mayor. Esto ya es más exigente, porque este debe ser mayor a la suma de los coeficientes de la fila. Lo mismo en las ecuaciones o en los elementos de la dominante, vamos comparando con los elementos de la fila y debe cumplirse eso, ¿listo? Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste este método de Gauss? Sí. Primero, en ordenar las ecuaciones aplicando el teorema T1, por lo menos, aquí vamos a anotar. O sea, de esto lo dejan al margen, por lo menos. Esto, si cumple esto, ya es más seguro que va a converger. Vamos a encontrar una solución para el sistema. ¿Qué iba a decir? Una vez que hemos ordenado las ecuaciones, sea aplicando el teorema T1 o aplicando T1 y T2, de la primera ecuación despejamos el primer término, vamos a decir A11, X1. Todos los términos los llevamos al segundo miembro, A12, X2. Bueno, aquí yo debería tener B1 menos A 1, 2 también, X2, A1, 3, así. Y de esta primera ecuación despejamos X1. Entonces tenemos B1, 1, 2, menos A1, 3, X3, dividido por A1, 1. De la misma forma, de la segunda ecuación, despejamos X2 y lo observamos así. B2 menos A2, 2, X2 menos A2, 3, X3. A ver, aquí nos hemos equivocado en 1. Ahí. A2, 2, ¿no? Y de la tercera ecuación tenemos X3. B3 menos A3, 1, X1 menos A3, 2, X2 dividido por A3, 3 sería, ¿no? A2, 2, A1. Está bien. Entonces, este va a ser nuestro algoritmo. Este va a ser nuestro algoritmo para las iteraciones. ¿En qué va a consistir? Como es, ¿cómo se dice? Es un método de relajación o un método de aproximativo, un método de iterativo, un método numérico para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Lo que yo necesito es ¿qué podemos escribir? Un vector inicial. Entonces ese vector inicial lo vamos a iniciar. A ver, para ustedes, ya, está bien. Vector inicial, así lo vamos a representar.
representar. Para nuestro caso sería x1 a la 0, valor inicial. x2, valor inicial. x3, valor inicial. Si quieren expresarlo horizontalmente, puede ser así. x1 supra 0, x2 supra 0, x3 supra 0, transpuesto, para que tengamos otra vez la columna, ¿no? ¿Qué iba a decir? Ya. Este vector inicial que estamos planteando, el vector inicial, ustedes pueden considerar cualquier valor para x. A ver, en este caso, ustedes han visto en cálculo 2, en geometría del espacio, han visto que cada una de estas ecuaciones geométricamente representa un plano y la solución del sistema viene a ser la intersección de los tres planos, ¿no? Eso quiere decir que la solución es un punto y ese vector solución lo representamos así, ¿no? Geométricamente es el punto de intersección de los tres planos, de las tres ecuaciones, ¿no? Que definen un punto. Y cuando buscamos la solución y proponemos, y como en este caso, a ver, entenderíamos así. El punto está aquí. La intersección de los, vamos a decir, a ver. Lo que pretendemos es, aquí está la solución. La solución es un punto de la intersección de los tres planos. Pero cuando yo voy a iterar, yo me propongo un punto. Ese punto puede estar muy cerca del punto verdadero. Entonces, este es un P'. Puedo en el lado opuesto, o puede ser bajo, o aquí tenemos, digamos, un entorno de puntos que nos pueden llegar a la convergencia del punto solución. Entonces, en ese sentido, es posible que ustedes a veces estén un poco alejados, pero con el número de iteraciones el punto se va aproximando a la solución. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿qué iba a decir aquí? Lo más fácil es que yo diga un vector inicial donde x1 sea 0, x2 supra 0, digo x1 0, x2 0, x3 0, a esto le estoy dando el valor de 0, 0, 0, ¿no? Ahí se lo estoy dando el valor de 0. Generalmente se adopta valores 0, pero ustedes pueden dar menos 2, menos 4, menos 5, 1.5, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces ya tengo mi vector inicial propuesto, ¿no? Supongamos que trabajamos con él. Entonces yo voy a proceder a reemplazar y voy a tener lo siguiente. x1, ¿qué es lo que voy a calcular? Tengo el vector, entonces aquí lo vamos a adecuar nuestro algoritmo va a tomar, ¿qué es lo que voy a hacer? Si tengo el vector inicial, lo que voy a hacer es calcular primera iteración para x1, que va a ser igual.
Vamos a reemplazar aquí. De 1 menos A1, 2, x2 supra 0 menos A1, 3, x3 supra 0. Así tendría que ser. Dividido por A1. Si reemplazo mi vector inicial, esto se vería así. X1 menos A1, 2. X2 vale 0, entonces por 0. Menos A1, 3. X3 supra 0 vale 0. A1, 1. Entonces ya tenemos que el vector, que es el valor de x1 primera iteración, es igual a b1 dividido por a1, 1. Sí, quedaría. ¿Listo? Ese es el primer valor. Entonces, ¿en qué va a consistir este método? El valor que encontremos en x1 lo voy a utilizar, o sea, lo voy a utilizar en la segunda ecuación buscando el valor de x2 y voy a poder reemplazar. Pero aquí x3 seguirá siendo 0. ¿Entiende? Una vez que he calculado x2, ya tengo dos valores, x1 y x2. En la tercera ecuación voy a reemplazar en lugar de x1 este valor que estoy calculando. Y como x2, ese valor calculado en la segunda ecuación va a ser el valor de x2. O sea que hay un reemplazo escalonado de los valores que vamos calculando. Aquí, entonces, estoy trabajando con la segunda ecuación. La segunda ecuación me dice x2 primera iteración igual. Aquí dice B2, muy bien, B2. B2 menos A2, 1, multiplicado por x1. El valor de x1 supra 1 es B1. Es el primer valor que he obtenido en la primera iteración. Entonces ya estamos aquí. Ahora menos A2, 3 multiplicado por x3, que es 0. Recuerden que este va a ser el valor de x3 inicial. Muy bien, ya está. Dividido por A y 2, 2. Entonces fíjense, el valor de x2 primera iteración va a salir de aquí. Entonces ya tengo para utilizar el valor que hemos obtenido en x1 supra 1, x sub 2 supra 1, que es el segundo valor, primer valor de iteración para x2, y con esos dos valores vamos ya lo veríamos la ecuación así. Se me ha olvidado aquí. Entonces diremos, x3 voy a calcular primera iteración. Entonces aquí estamos. B3 menos A3, 1. Como hay aquí x1, tengo que reemplazar el valor obtenido para x1 primera iteración. Así lo vamos a colocar. Menos A3, 2
multiplicado por x2, que lo hemos calculado como x2 primera iteración, sí, dividido por el coeficiente. Dividido por el coeficiente. Entonces, a ver, aquí trataremos de hacer. Mi vector primera iteración sería así. Primera iteración igual. Solo vamos a escribir x1 primera iteración. x2 primera iteración. x3 primera iteración. Ese es el resultado de la primera iteración. Entonces decimos, ahora nuestro vector inicial es ese. Ya nos olvidamos del vector nulo que hemos utilizado como valor inicial. Entonces, decimos segunda iteración. Segunda iteración. Segunda iteración, nuestro vector es x1 supra 1. También podemos colocar así, vector primera iteración. x1, 1, x2, 1, x3, 1, transpuesto. Nuestro algoritmo lo volvemos a utilizar. Voy a calcular x1 segunda iteración igual. Ahora sí ya va. Es posible que estos ya sean diferentes de cero. Estoy obligado a reemplazar de 1 menos a1, 2. Aquí va a venir el valor de x2 primera iteración. Así. Después menos a1, 3. x3 primera iteración. Dividido por el coeficiente a1, 1. Luego calculamos x2 segunda iteración de 2 menos a2, 1. Entonces aquí va a venir el valor, aquí estamos, el valor primera iteración, x2, 1, ¿no? 1, 1. Perdón, me estoy equivocando. Así más. Menos a2, 3. A2, 3. x3. x3. Primera iteración. Aquí no me han corregido, fíjense, aquí he encontrado el valor, lo voy a utilizar aquí. Entonces esto ya es 2. ¿No? Por tanto, sigue siendo primera iteración. Dividido por a2, 2. Entonces aquí ya tenemos calculados x1, 2, x2, 2. O sea, resultados de segunda iteración. Objetivo, calcular x3. Segunda iteración. D sub 3.
menos A3, 1, multiplicado por X. Como ya he calculado X1 segunda iteración, pues aquí lo ubicamos. Menos A3, 2 por X2, segunda iteración, dividido por A3. Entonces, como ven, se va repitiendo, ¿no? Solo que hay que ir arrastrando los valores calculados para ir reemplazando en la siguiente ecuación, cada vez en la siguiente, ¿no? De tal manera que, terminada la segunda iteración, lo que he hecho es determinar el valor aproximativo, o sea, el vector de componentes x1 segunda, x2 segunda, x3 segunda. ¿No? Esa sería mi respuesta. Pues digo tercera iteración, y mi valor, mi vector inicial es segunda iteración. Entonces tenemos x1, 2, x2, 2, x3, 2, así. Y decimos de calcular otra vez x1, 3, ya sería tercera iteración. Entonces tenemos a, les digo, de la primera ecuación de 1 menos a1, 2. En lugar de x2 tengo x2, 3 sería, ¿no? Mi vector, mi componente, perdón, es 2 aquí. 2 menos A1, 3, X3, segunda iteración, no tengo más. Dividido por A1, 1. Consideramos la segunda ecuación. X2, tercera iteración. Aquí dice de 2, menos A2, 1. Pero aquí vamos a colocar. Aquí tenemos calculado tercera iteración para x1. Entonces solo utilizamos aquí. x1, tercera iteración. Menos A2, 3, x3, segunda iteración, solo aquí, dividido por A2. Finalmente decimos tercera iteración de x3. Estamos aquí, de 3, de sub 3, menos A3, 1 por x1. Nosotros ya hemos calculado x1, tercera iteración. Menos A3, 2, menos A3, 2, x2. Aquí hemos calculado tercera iteración. x2, tercera iteración, dividido por A3. A3, 3. Y así vamos haciendo los cálculos. ¿Y dónde nos vamos a detener? Pues aquí ya vamos a indicar
de que hemos obtenido la tercera iteración, x3, vector tercera iteración, perdón, donde tenemos x1, 3, x2, 3, x3, 3, así. Ahí está. Entonces, nuestra tablita que siempre lo utilizamos para ver cómo estamos en la convergencia. Si falta mucho, poco, controlando el error de tolerancia. Hacemos nuestra tabla. Decimos tabla de resumen, decíamos, ¿no? Tabla de resumen. Aquí tenemos, depende del número de ecuación, ¿no? Aquí tenemos la iteración, aquí tenemos x1 supra i, vamos a decir, x2 supra i, x3 supra i. Depende del número de componentes. Entonces, normalmente hemos dicho como valor inicial 0 para x1, 0 para x2, 0. Digamos, es el caso más fácil, pero pueden ustedes adoptar valores numéricos. Entonces decimos, el valor absoluto de la diferencia entre el vector x supra i más 1 menos el vector, este es el vector, menos x supra i. ¿Sí? ¿No? Entonces, a ver, recordando un poco lo que han visto. X y más 1, se entiende que este vector tiene como componentes x, para este caso, x y más 1, x2 y más 1, x3 y más 1. Y el vector xy, como componentes x1 supra i, x2 supra i, x3 supra i. Sí sería. Entonces, cuando digo menos, estoy indicando x y vector final menos vector inicial. Pero la norma, el valor, como decimos, el módulo del vector. Entonces, en el fondo, lo que tenemos es lo siguiente. Decimos, aquí está x1 y más 1, x2 y más 1, vector final, x3 y más 1. Así lo vería. Y dice que restemos el vector inicial. El vector inicial. Entonces aquí tenemos x1y, x2y, x.
3i. Así estaríamos viendo, ¿no? Entonces decimos módulo. A veces utiliza módulo para el vector así. Módulo o lo mismo que norma. Los matemáticos más, porque trabajan con más componentes, como en este caso puede ser más de 3, así, ¿no? Aquí dice módulo, ¿sí? Módulo. Resta. Igual, hacemos operaciones, tendríamos primeros elementos se restan, entonces tendríamos así. X1 y más 1 menos X1y. X2y más 1 menos X2y. Vamos a X3y más 1 menos X3y. Esto vamos a ayudarnos del paréntesis. Así. Y así, ese es mi vector columna. Transpuesto. El módulo de este vector. Módulo de ese vector. Y nosotros aquí ya escribimos así. Raíz cuadrada del módulo, ¿se acuerdan de los vectores? Decimos la diferencia entre el vector final x1 y más 1 menos x1y al cuadrado más x2y más 1 menos x2y al cuadrado más los terceros elementos x3 valor final menos valor inicial x3 y aquí sería la raíz cuadrada. Si habría más componentes, más binomios tener. Entonces, siguiendo nuestra tabla, aquí no puedo hacer este cálculo porque no hay dos valores consecutivos. Primera iteración. Entonces, he calculado x1 y x2. Perdón. 1, x3 supra 1. Entonces, aquí puedo hacer la primera iteración. El primer vector de iteración menos el vector inicial. Entonces, esto anotamos así. Raíz cuadrada. Diferencia entre dos valores consecutivos. Yo tendría que decir x1 supra 1 menos, como en este caso he puesto 0, entonces será 0 al cuadrado más x2, 1 menos 0 cuadrado más x3 supra 1 menos 0 al cuadrado. Aquí nos hemos... Entonces, hemos dicho aquí, hacemos el seguimiento del error de tolerancia. Entonces, este va a ser menor que un epsilon. Un epsilon que puede ser 10 a la menos 3, por decir, ¿no? Entonces, aquí este será mayor que epsilon. Estamos iniciando la iteración.
hacemos la segunda iteración. Así, calculamos x2 supra 2. 2 supra 2. x3 supra 2. Sería el vector solución. Segunda iteración. Primera iteración. Entonces esto viene a ser x1, 2 menos x1, 1 más x2 supra 2, x1, 2 más x3, 2, x3, 1. Aquí seguro que es mayor que todavía epsilon, ¿no? Sí, vamos calculando. Tercera iteración, tenemos x1, 3, x2, 3, x3, 3. Dos vectores consecutivos, aquí están sus componentes. Vector tercera iteración, vector segunda iteración. Su módulo será igual x1, 3 menos x1, 2 al cuadrado más x2, 3 menos x2, 2 más x3, 3 menos x3, 2 cuadrado, digamos, mayor que epsilon. Y así vamos controlando hasta alcanzar puntos suspensivos. Hasta la corrida K. X1K sería, ¿no? X2K. XK, vector final, menos vector inicial, K menos 1 tendría que ser, ¿no? Para que sean dos vectores consecutivos. Entonces decimos raíz cuadrada, x1 final, menos inicial, K menos 1 al cuadrado, más x2K menos x sub 2 supra K menos 1 al cuadrado, más x3K menos x3K menos 1 al cuadrado. Entonces aquí ya tendríamos que decir que el valor que estamos obteniendo está por debajo de epsilon. Entonces decimos que hemos llegado al valor, a la condición deseada. Después, decimos, ¿no? El vector solución, el vector solución. El vector solución es, vamos a decir, el vector xk del sistema aplicando
el método de Gauss y Seidel. Gauss-Seidel con un error de tolerancia un error de tolerancia epsilon. Hemos puesto como posible ejemplo, ¿no? -3, ya estamos por debajo. Entonces así. Y para un problema de aplicación, entonces hay que dar la respuesta de lo que nos piden en el problema, aplicando el método de Gauss-Seidel con un epsilon tantos. Ya está, ¿no? Eso sería una información completa. Bien, vamos a ver qué hora es. ¿Qué hora tenemos? Ay, ya nos hemos pasado. 10 menos 10. Ya nos hemos pasado, ¿no? Sí, ahí quedaremos. Nos quedaría el método. Vamos a explicar en la próxima, ¿listo? Es cortito. Es en base a esto también. En lugar de ir arrastrando los valores, utilizamos el vector inicial para x1, 0, para x2, 0, para x3, 0, en la primera ecuación, en la segunda, en la tercera. O sea, ya no arrastramos. El hecho de arrastrar los valores nos permite acelerar la convergencia, ¿no? Cuando tenemos un sistema grande. Muy bien. A ver, como tarea, para esta parte voy a subir unos ejercicios, no son muchos, para que vayan practicando. Sobre todo me interesa que practiquen los métodos que estamos utilizando, ¿no? De tal manera que yo diga, a ver, este problemita hágalo aplicando, o este sistema resuelva con el método tanto. No estamos obligados a resolver. Iba a decir, ustedes, algún ejercicio anterior que hemos hecho, puede ser aplicando eliminación gaussiana, como ya lo hemos hecho, sobre eso pueden trabajar aplicando el método de Gauss-Seidel. Vamos a ver en cuántas corridas alcanzamos el resultado. Gauss-Seidel, ¿listo? Un ejercicio ya resuelto, aplican Gauss-Seidel. ¿Listo? Ordenan su ecuación y aplican el método. Cuando digo ordenan su ecuación, verifican cómo está el teorema 1 y el teorema 2, porque hemos hecho más énfasis en el teorema 1, digamos, ¿no? Para comenzar. Muy bien, nos veremos el martes. Aquí ir estudiando, ¿listo? Muy bien.